Estás escuchando Carreras Científicas Alternativas, un programa dirigido a científicos e investigadores interesados en su desarrollo profesional más allá del mundo académico. Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 22 de enero de 2019 y estás escuchando el podcast número 7 de Carreras Científicas Alternativas. En el episodio de hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de cómo puede surgir en un investigador la mecha del emprendimiento. Tendremos, de hecho, algunos testimonios de jóvenes investigadoras de letras, curiosamente, que se acercan por primera vez a esa posibilidad de emprender a través de talleres de formación. También tendremos nuestra entrevista, en este caso a Daniel Oliver, que es consejero delegado de Capital Cell, que es una empresa, una plataforma de inversión online especializada en biotecnología y biomedicina. Os recuerdo que podéis encontrar más información sobre carreras científicas alternativas en nuestras redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube, simplemente buscando carreras científicas alternativas. ¡Empezamos! Bueno, el capítulo de hoy es bastante especial, es muy particular. Como sabéis, Carreras Científicas Alternativas comenzó como una plataforma para la comunidad de científicos y de investigadores que estaban interesados en trabajos y realidades más allá del mundo académico. ¿Qué pasa? Que en muchos casos me contactan y me preguntan si este tipo de servicios o de orientación o simplemente esta plataforma está también concebida para investigadores que no son de ciencias puras, ¿no? Ya sé, de gente de ciencias sociales, humanidades, bellas artes. Y en estos casos siempre digo lo mismo, ¿no? Si una persona se acerca al mundo del empleo fuera del mundo académico, simplemente a nivel de empleabilidad, es decir, que quieren mejorar su empleabilidad, su posibilidad de conseguir un trabajo, no ahora, sino siempre, ¿no? El resto de su vida profesional, entonces en ese caso sí, es lo mismo. No es muy diferente esa primera aproximación de un doctor o de un investigador predoctoral al mundo del empleo, si vienes de ciencias o de letras, ¿no? El tema es que es diferente, sí cambia un poco cuando ya estamos hablando de empleo, ¿no? Puramente de empleo y de tipologías de empleo. Por mi actividad como reclutador, yo entiendo más la realidad, conozco más la realidad de los perfiles científico-técnicos y también de la gente de gestión del I+D. Y sin embargo, me encantaría conocer más sobre tipologías de empleo para personas que tienen un doctorado en letras, en ciencias sociales, en bellas artes, etcétera. Es algo a lo que aspiro, pero bueno, de momento sé más de una cosa que de otra, evidentemente. Para aquellos de vosotros que no seáis de ciencias puras y que estéis interesados en ese tipo de cosas, ¿no? En webs de utilidad donde poder empezar a ver casos de éxito, ¿no? Como se suele decir ahora, de personas que hayan hecho esa transición viniendo de perfiles más de humanidades, ciencias sociales, etcétera, yo os aconsejo enormemente una página web, una plataforma que es canadiense, que se llama Beyond Prof, lo podéis ver en beyondprof.com, que la llevan dos orientadoras, que son coach también. Una es Jennifer Polk y otra es Maren Wood. Y las dos realmente tienen un background más de historia, son historiadoras. Jennifer hizo la tesis doctoral en un tema relacionado con las relaciones entre América y Rusia en la Revolución Rusa, y Maren Wood con algo relacionado con la sexualidad en Norteamérica, ¿no? A nivel histórico. Y sin embargo son capaces de transmitir un montón de ayuda a estas personas que tienen ese perfil no tan de ciencias de la vida, ¿no? O matemáticas, física, etcétera. Os aconsejo esta plataforma enormemente, beyondprof.com. Sí que es verdad que están más relacionadas con la realidad del empleo en Canadá y en Norteamérica, pero puede llegar a ser súper útil. Sin embargo, más allá de la empleabilidad, existe un porcentaje tirando a pequeño de personas que se acercan a carreras científicas alternativas interesados en la posibilidad de emprender, ¿no? Y en este caso sí que os diría que es muy parecido ese proceso de emprendimiento, ¿no? Desde un inicio, independientemente del perfil que tú tengas o del background que tú tengas. Para mí, el hecho de emprender depende de tres cosas. Primero, del deseo de emprender, es decir, llegar a tener claro que es una posibilidad para ti, que tú puedes ser emprendedor. Segundo, tener una idea o tener varias ideas que se puedan llevar a cabo. Normalmente muchas personas piensan que esta es la parte más importante y realmente la más importante es la tercera, que es aprender y comprender las herramientas necesarias para hacer realidad esa idea emprendedora que tienes.
Pero como os digo, emprender se puede emprender desde cualquier disciplina, ¿no? Realmente no es importante tu disciplina específica. Bueno, el episodio de hoy es bastante particular. ¿Por qué es particular? Pues porque lo he grabado en la calle. Lo he grabado en este caso en Madrid cuando fui a impartir un taller sobre empleabilidad y emprendimiento que se llama Explora tu Plan B para doctores y para investigadores predoctorales. Y en este caso había personas en ese taller de ciencias sociales, de humanidades, ¿no? Y algunas de estas personas han comenzado con la idea de crear su propio negocio, ¿no? Cuando su idea al acercarse a este tipo de talleres no era para nada emprender, era simplemente aumentar su empleabilidad. Entonces me encantaría, y de hecho lo he conseguido, convencer a 2 de estos ejemplos de personas investigadoras que se acercan al mundo del emprendimiento para que nos cuenten, para que sean testimonios muy personales y muy directos de qué es lo que le tiene que pasar a un investigador en la cabeza para pasar de buscar un empleo a decidir que quiere emprender. Y lo bonito de este caso es que muchas de estas personas exploran un plan B y no deciden emprender simplemente porque no consigan un trabajo, sino porque realmente han descubierto que quieren emprender. Y este es el caso de Lucía y el caso de Arantxa, que nos van a contar cuál fue su aproximación y su inicio a la idea de crear su propio negocio. Así que nos vamos a Atocha, a la estación de tren de Madrid, y mientras nos tomamos un café, Lucía y Arantxa nos van a contar cómo comenzaron con la idea de emprender. Bueno, estamos aquí en Atocha y acabamos de terminar un taller y estamos con Lucía y con Arantxa, que acaban de estar en el taller, y me gustaría preguntarles una pregunta bastante directa y bastante simple. Antes de entrar en el taller, ¿qué preguntas teníais que el propio taller os ha resuelto? O sea, ¿salís del taller con qué tipo de ideas? ¿De paso? Yo me inscribí en el taller un poco por probar y por empezar a abrirme al mundo de emprender por mí misma y fomentar mis valores y mis capacidades personales para potenciar mi trabajo y encontrar empleo. Entonces no tenía mucha idea de lo que iba buscando porque era la primera vez. Después del taller me han generado nuevas dudas y nuevas inquietudes y otras se me han resuelto. He visto que no iba desencaminada potenciando ciertas competencias que ya conocía y que efectivamente, gracias a mis amigos y mi familia, había identificado. Pero es verdad que me ha creado esa inquietud y esa gran cuestión de qué es lo que quiero ahora. Ahora no lo tengo tan claro porque creo que el abanico es muy grande, que el mundo es muy grande, que no es del todo malo. Y entonces antes del taller, ¿no te habías parado a pensar tanto en que pueda ser importante saber exactamente lo que estás buscando? Absolutamente no. No, pensaba que iba a haber un puesto en el que yo iba a encajar perfectamente. Claro. Y me he dado cuenta de que ese es el gran fallo, el blog que tenía ahí. ¿Y tú, Arantxa? Bien, pues yo antes del taller, y como ya había hecho otro taller contigo hace un año más o menos, y ahora estoy en un estado inicial de emprender mi propio negocio, pues bueno, las preguntas eran un poco distintas y basándome un poco en la formación que había tenido contigo y otras formaciones que he tenido pues para esto, fomentar todo la autoconfianza, buscar objetivos. Pues ahora con la idea que tengo de negocio, pues seguir un poco mejorando eso, viendo qué parte ya teniendo superado el qué quiero hacer, porque bueno, ya tengo una idea y me he decidido a ponerla en práctica, pues ahora cómo hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿hasta qué punto llegas a identificar si quieres que te contraten o si tú quieres montar tu propio chiringuito? O sea, si emprendes. Ahí está la duda. Yo, si me haces esta pregunta hace 2 semanas, casi prefería que me contrataran. Y gracias a este taller, casi que estoy más en el otro lado. Igual porque también está muy reciente, pero no, es que es verdad que muchas veces si quieres algo, hazlo tú mismo. Y como que me ha abierto más los ojos a eso. Si tienes una oportunidad y una idea... ¿Y cuál es la diferencia? Sí. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues creo que la diferencia es que
me has hecho ver que las herramientas están en mi mano y que la capacidad está en mi mano en vez de lo que decíamos, ser ideal para un puesto, porque los puestos no tienes la suerte de que lo diseñan a tu persona, vamos, a ti mismo. No, eso a veces pasa, pero no suele ser. Entonces creo que ha sido eso, de darme cuenta de que está más en mi mano de lo que yo pensaba, ¿no? Sí. ¿En tu caso, Arantxa? Yo lo que creo es que recuerdo muy bien el primer taller también que hicimos, donde trabajé esa parte que hemos trabajado también hoy, pero como que ya la tengo yo un poco interiorizada, de qué cosas sé hacer o qué puedo ofrecer yo, ¿no? Entonces, de alguna manera, al hilo de lo que dice Lucía, no hay un puesto, yo creo honestamente que no hay un puesto para mí, pues me lo diseño yo. Yo he visto que sé hacer una serie de cosas, que hay una serie de carencias, en mi caso en el mundo académico, pero digamos como servicio externo. Yo puedo cubrir eso, porque tengo la experiencia, entiendo al cliente potencial y bueno, es que me voy a hinchar a mirar puestos en Infojobs que es que no va nada conmigo. Entonces, bueno, por esa parte me he decidido por emprender, porque ahora mismo es lo que veo más al alcance de mi mano. Y aquí en Madrid, por ejemplo, ¿dónde podéis recibir orientación concreta a la hora de emprender? Porque claro, desde el mundo académico uno no tiene ni idea de por dónde empezar, ¿no? Pues además de por los talleres, la asesoría de carreras científicas alternativas va en Manolo Castellano. ¿Castellano o castellanos? Es castellano sin ese. Castellano. Hay un programa también muy chulo de formación que lleva la Fundación Universidad Empresa, que lleva también este portal que seguro que mucha gente conoce, de Madrid más D, y tienen, no sé si lo hacen 1 o 2 veces al año y es súper completo. Es una semana de formación todas las mañanas, súper completo, porque además es que le das la vuelta a tu currículum, a tu LinkedIn, haces dinámicas de grupo, está fenomenal, de verdad. ¿Y cuánto vale eso? Nada, no vale nada. Te apuntas y tal. Yo he de decir que me cogieron un poco de chiripa, porque sí que es verdad que me comentaron incluso de ellas que van más a perfil tipo que pueda ir a industria y tal. Ya. Pero este es un consejo que doy a la gente que me escuche. Insiste siempre que te interese algo. A ver, cuando te pones la cuchara ahí, me cago en la mar. Le damos al pause, ¿no? Casi mejor. Bien, pues como decía, si algo te interesa, insiste, porque yo me inscribí súper mega interesada y me dijeron que no me habían cogido porque las plazas eran limitadas, ¿vale? Pero les dije, bien, muchas gracias por comunicármelo, por favor, si hubiera alguna baja, me encantaría que me avisarais, que estoy muy interesada. Y me avisaron. Y allí estaba yo sola de humanidades entre todo el mundo de ciencias y de industria. Otro sitio para adquirir formación de este tipo es tu propia universidad. Hay algunas universidades que tienen programas, por ejemplo, de apoyo al emprendimiento y bueno, de asesoría. Casi todos tienen una oficina de empleabilidad, empleo. Bueno, te podrán ayudar en menor o mayor medida, pero algo hay. Vale, y si tenéis que destacar algo del taller que os lleváis, ¿qué sería? Creo que me va a costar decidir muchas cosas. O sea, sí, han sido demasiadas cosas. De verdad que pensaba, siendo franca, que iba a sacar menos. ¿Sí? O sea que me voy muy, muy, muy satisfecha. Por elegir una cosa, creo que ha sido el toque de atención positivo de espabila, busca, sobre todo reflexiona sobre ti misma lo que quieres y entonces actúa, porque muchas veces nos dejamos llevar y luego puede ser demasiado tarde, y para eso estás a tiempo de buscar otro camino, lo que, como se llama, el plan B. ¿Y tú, Arantxa? Yo creo que nunca pensé que todas las cosas que aprendí siendo y ejerciendo de becaria podrían ponerse como puntos importantes para encontrar empleo. Y realmente ahora sí que lo pienso.
al final no es tu tesis, lo que pone en ella, lo que has leído, que también, ¿no? Eso queda para ti, pero si estamos aquí es porque esto no nos está dando trabajo, con lo cual hay un montón de cosas que son de mucho valor y que yo creo que hay gente que demanda. Entonces, ahora falta lo que decía Lucía, creérselo un poco y trabajarlo para venderlo, ¿no? Bueno, ¿apuntáis al siguiente taller? Aquí en Madrid o donde sea. Me apunto a todos. Por supuesto, y si hay online también, para que nos podamos beneficiar todos, estemos donde estemos. Toma ya. Bueno, después de una larga jornada aquí en Madrid, nos volvemos a casa. Hasta luego. Hola de nuevo. Espero que los testimonios de Lucía y de Arantxa, bueno, os hayan animado a explorar un plan B, pero siempre sin miedo y con curiosidad y con mucho ánimo. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, Telegram, también y en YouTube, por supuesto, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos habías seguido en redes y te gusta lo que hacemos, por favor, no te olvides de calificarnos con estrellita, dándole a like o simplemente mandándonos un comentario o un email, porque nos es de muchísima ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podéis encontrar los diferentes episodios de este podcast con sus entrevistas, muchos de los artículos en el blog y también, por supuesto, las webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa en realidad son los servicios de consultoría personalizada o simplemente deseas recibir información sobre seminarios, talleres futuros o quieres hacernos algún comentario, por favor escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote un montón de información. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional desde el mundo académico? Hoy entrevistamos a Daniel Oliver. Daniel es fundador y consejero delegado de Capital Cell. Capital Cell en realidad es la primera plataforma europea de inversión online especializada en biotecnología y biomedicina. Esta empresa se fundó en el 2015 y da acceso a inversores privados a participar en rondas de inversión de empresas emergentes de I+D. Daniel, tras sus estudios, decidió explorar. En este caso lo veréis, la palabra explorar se lleva al máximo extremo, ¿no? Y posteriormente decidió emprender y creó, entre otras cosas, Capital Cell. Y de esto y de otras muchas cosas interesantes nos va a hablar en la entrevista. Aquí tenéis lo que Daniel nos contó. Daniel, es un gustazo tenerte en el programa. Pues muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Daniel, cuéntanos cuál fue tu inicio en el mundo de la ciencia, de la investigación. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este mundo? Mis inicios en el mundo de la ciencia es sentirme muy atraído de manera vocacional por entender un poquito cómo funcionaba la vida, y cuando empecé la carrera de biología, creo que tenía un apetito bastante voraz por ciencia, por hacer ciencia. Creo que no se me daba mal, incluso. Además, en entornos de investigación me gustaba la manera en la cual realmente te enfrentas a retos que no tienen límites. Realmente explorar conocimiento científico es una cosa que no termina nunca, en la cual creo que es lógico pensar que cuanto más talento tengas, pues más cosas vas a conseguir y más vas a satisfacer tu curiosidad. Y la verdad es que eso me atrajo muchísimo. Más o menos creo que mantuve esta pasión hasta que empecé a conocer un poquito el mundo de la investigación así en la práctica, digamos. Porque llegaste a tener contacto con el mundo de la investigación después de terminar tu carrera de biología allá en Barcelona. Creo que muy breve. En realidad no estoy seguro de que se me pueda llamar investigador. Se me puede haber llamado investigador en ningún momento. Tuve una breve estancia en el Instituto de Ciencias del Mar, en algo relacionado con bases de datos para genética evolutiva, pero realmente creo que tardé aproximadamente unos 6 meses bastante menos, de hecho, en marcharme voluntariamente, un poquito por una falta de comprensión de cómo funciona el mundo de las becas, las peticiones, las solicitudes, los traslados, etcétera, etcétera. Es decir, que soy singularmente incompetente en todas estas cosas. No he conseguido un euro de dinero público nunca jamás. No sé cómo funcionan las becas, ni las subvenciones, ni los Horizon, ni nada de todo esto.
¿Y qué era lo que no te convencía de ese mundo? Bueno, justamente creo que lo contrario de lo que uno espera de la investigación, que realmente lo que me atraía es que es un campo en el cual no hay límite. Aquello que quieras lanzarte, pues puedes explorar en cualquier dirección. A nivel teórico, claro, después la realidad de lo que realmente puedes hacer está muchísimo más encorsetada. La realidad de los institutos de investigación es la que es, la realidad del dinero público es la que es, etcétera, etcétera, y como seguramente mi padre podrá atestiguar, soy extraordinariamente alérgico a entornos en los cuales no tengas libertad de movimiento. Entonces, sospecho que para poder llegar a tener libertad de movimientos como investigador, como PI, supongo, me sorprendió el hecho de que no sales de la carrera y te permiten hacer eso inmediatamente. Así que mi carrera como investigador acabó antes de empezar, de hecho. Oye, ¿y qué echas de menos, aunque fue una temporada breve, qué echas de menos de la investigación? Bueno, yo creo que es complicado encontrar un entorno en el cual te puedas enfrentar a la resolución de problemas tan importantes, tan interesantes como los que, o al menos lo eran para mí, como los que te encuentras en el entorno científico. Entonces, aquella sensación de estar realmente haciendo algo que es trascendente es muy difícil de encontrar, y la verdad es que cuando abandoné la investigación y me marché básicamente al mundo privado, al trabajo, me he dado cuenta de que es increíblemente difícil encontrar eso. O sea, que al final realmente es un poco salir de la sartén para ir a las brasas, porque es verdad que cuando sales de la investigación te vas a un mundo en el cual tienes muchísima más libertad de hacer cosas. No obstante, probablemente los objetivos que vas a conseguir son muchísimo menos ambiciosos, al menos en un sentido de curiosidad intelectual. ¿Y hubo un momento puntual en el que dijiste, paso, termino con esto y continúo con otra cosa? ¿O es algo más gradual? No, en mi caso concreto, creo que me levanté tipo un día de la mesa al desayuno y me fui a casa. Vale, o sea que fue muy concreto. Sí, bueno, me imagino que lo llevaba ya pensando durante un tiempo que yo no acababa de ser. También pensé que yo acabé mis últimos años de carrera trabajando full time a la vez en una empresa de química industrial. Ajá. Y ya tenía muchísimo contacto, muchísimo más contacto con el mundo de la empresa privada que con el mundo de la investigación. Entonces, realmente me costó muy poco darme cuenta de que el mundo de la investigación pública no era. La curva de aprendizaje que me quedaba por delante no la veía muy clara. Y en esos momentos de transición al siguiente periodo profesional, ¿hubo alguien o algo, alguna institución que te ayudara o que te guiara? O sea, ¿hay algún sitio donde acudir? Es posible, pero yo no lo conozco. Vale. De hecho creo que lo siguiente que hice después de abandonar el CSIC, el Instituto de Ciencias del Mar, fue marcharme a Inglaterra a ver qué pasaba. Ajá. ¿Y qué pasó en Inglaterra? Muchas cosas. En realidad me marché a Inglaterra sin un plan demasiado definido y aterricé en un país en el cual tuve acceso a trabajos de biólogo de nivel relativamente bajo, técnico, básicamente. Y de hecho, muy rápidamente, lo que me pasó es que me pasé a la informática, porque había estado trabajando unos pocos meses para Accenture como consultor. Aprendí a programar, pues un poquito porque sí. Y cuando llegué al Reino Unido, donde encontré trabajo más fácilmente fue en eso. Básicamente hice eso. Y estuve unos cuantos años dando vueltas entre Birmingham y Londres en trabajos variados. ¿Y cuándo decidiste volver a España? Creo que cuando me dejó una novia. Vaya. Y en un cierto momento volví a España por motivos personales. Volví a tener cierta curiosidad por el mundo de la química industrial y estuve trabajando un poquito como en el sector industria, pero rápidamente encontré un trabajo relacionado con biología de gestión comercial para laboratorios farmacéuticos, para una empresa que se llama VWR, que recientemente había adquirido lo que era la parte de venta de material de laboratorio de Merck en España. Así que estuve trabajando para Merck BBR un tiempo. Oye, en ese tiempo en el que estuviste trabajando como comercial de grandes cuentas, también lo compaginaste con un trabajo que en principio no tenía nada que ver, que era Musicalia.
Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Yo creo que una de las cosas que, cuando me preguntabas por qué me fui a Inglaterra, yo creo que una de las cosas que me andaba preocupando durante bastante tiempo es, me encontraba muy poco cómodo en el papel de carrera, investigación, máster, doctorado, etcétera, etcétera, estos raíles, los cuales, pues mira, francamente no creo que no era para mí. Y una de las cosas que me costó mucho aprender, va a parecer que estoy criticando a España y a los españoles durante bastante rato, es posible. Creo que no se nos educa, o no se nos dan las herramientas necesarias para sencillamente dedicarte a hacer lo que te parezca. Y no solo dedicarte a hacer lo que te parezca, sino hacer cosas. Básicamente es eso, la acción de hacer cosas. Entre que abandoné la carrera de investigador que nunca tuve y que estuve trabajando más o menos de forma constante para la gran farma, tuve 17 empleos, creo, entre los cuales me saqué un máster en traducción e interpretación, he sido intérprete para el Home Office, he aprendido programación, he sido inspector oficial de la Generalitat en medidas de contaminación del aire. He hecho un montón de cosas con la intención de ir buscando algo en lo cual estuviera contento. Entonces, conocí a la gente de Musicalia, que es un magazine sobre música. Me gusta la música, así que hablé con ellos para dedicarme a ser periodista musical. Cosa que me dijeron que adelante, siempre y cuando no pretendiera cobrar, cosa que tampoco era mi prioridad. Entonces, bueno, pues estuve trabajando de periodista musical, yendo gratis a todos los conciertos que me parecía, escribiendo sobre música, obligando a los demás a aceptar mis opiniones sobre música, ya que yo era periodista y ellos no. Y sobre todo teniendo la posibilidad de, yo creo que disfrutar la música de otra manera. Disfrutar la música de otra manera que consiste ya no solo en ir a un concierto, sino que además, si me da la gana, pues me voy al backstage y le hago una entrevista a esa persona y le pregunto todo lo que me parece. Entonces he tenido la suerte de poder entrevistar a algunos de mis músicos favoritos y la verdad es que la experiencia fue bastante interesante. Yo creo que al final lo que realmente te deja eso es, al final, el darte cuenta de que no me gusta nada ser periodista musical, es un rollo. Me encanta la música, lo he hecho, me apasiona, pero no es lo mío. Pero creo que me gusta muchísimo la sensación de ver algo, hacerlo bien, y darte cuenta de que, bueno, pues no te acaba de gustar y dedicarse a hacer otra cosa. Que yo creo que no es algo que fuera capaz de entender que se podía hacer cuando tenía 22 años. Y aparte de tener una estrategia de ensayo y error para encontrar el camino de uno a nivel profesional, ¿piensas que este tipo de actividades transversales, si las miras desde el punto de vista final, te aportan cosas? Por ejemplo, ¿qué te aportó tu trabajo como redactor en Musicalia? Una comprensión un poquito más clara de que hay una cierta diferencia entre lo que uno quiere hacer y lo que uno sabe hacer. Al final es curioso, pero creo que la estrategia de ensayo y error, que hoy en día se aplica a las empresas, se le llama Lean Startup y es la estrategia estrella que todo el mundo quiere aplicar, se puede aplicar a la propia vida. Al final, hasta que te das cuenta de que realmente encontrar tu lugar profesional en la vida es un poco la confluencia de tres cosas: lo que sabes hacer, lo que quieres hacer y lo que es útil que hagas. Y realmente es complicado dedicarse a hacer algo en la que una de estas tres cosas no se cumpla. Daniel, y llega el año 2013 y te embarcas en tu propio proyecto, en creotuproyecto.com. Cuéntanos un poco cómo fue el origen de todo esto. El origen de todo esto vino de cuando abandoné WR. Dejé la empresa porque me lo pidieron. De hecho, como a bastantes otros millones de españoles, nos encontramos todos en el paro, así porque sí. BBR la dejé a mediados de 2010, en realidad, y era la época en la cual, si no mal recuerdo, en España habían 7,5 millones de parados. No sé si hay más ahora. Y me encontré en el paro junto a algunos amigos míos, algunos de los cuales no vamos a pretender ser unos genios, pero nos parecía bastante claro que había en la calle, sin hacer nada, un montón de gente que estaba capacitada para hacer cosas. Y
un poco la filosofía de esto acabó derivando en que llegamos a una serie de conclusiones básicas. La primera es que es muy difícil emprender en España, básicamente porque a nadie le han dicho que emprender es una cosa. No lo sabemos. Es muy difícil emprender en España porque una de las conversaciones favoritas de los españoles en la pausa del café es lo que montaremos cuando dejemos este sitio, que es terrible. Pero pasar de ese dicho a realmente hacerlo es extraordinariamente complicado. Esa sensación de, pues podemos hacer esto, nos dejamos el trabajo y nos ponemos a hacerlo, no existe. Existe un poquito más cuando otra persona también lo hace contigo. Entonces pensamos un poquito en montar una plataforma que permitiera a la gente encontrarse, buscar otra persona que estuviera igualmente sin nada mejor que hacer y con capacidades para montar algo, juntar un poquito de capital mediante aportaciones online y lanzarlo. Entonces, de ese concepto nació una empresa básicamente de crowdfunding de inversión. Crowdfunding de inversión es este concepto. Yo propongo una idea, voy a montar tal negocio, o ya tengo tal negocio y quiero hacerlo más grande. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué os parece? Si te parece que eso tiene sentido, aporta dinero, te quedas unas acciones de la empresa y si nos va bien, ganarás mucho dinero. Ese es el concepto que queríamos montar y así lo creamos. Además, la particularidad es que lo creamos desde cero. Lo inventamos, concretamente el equity crowdfunding lo inventé yo. Yo con mi amigo Yves. Y luego cuando miramos internet nos dimos cuenta de que ya hacía años que existía, en realidad. Habían un montón de empresas que ya lo hacían. Lo que pasa es que cuando nos estuvimos inventando absolutamente todo no lo sabíamos. Por eso puedo decir que lo inventamos de cierta manera. Cuando lanzamos la primera empresa de esto, Creo en tu Proyecto, que tiene un nombre terrible, por cierto, nos dimos cuenta de que en España había alguna empresa que se dedicaba a hacer esto desde hacía ya un año. En Estados Unidos hacía un par de años que alguien ya estaba haciendo esto y con bastante éxito. Así que empezamos con esto. Cuando empezamos la empresa era básicamente una startup de Internet. Una buena idea, un programador y 4 o 5 conceptos aplicados y mucha imaginación. Y durante ese tiempo también te convertiste en presidente de la Asociación Española de Crowdfunding. ¿Cómo ha sido el progreso o el cambio en la sociedad española con respecto al crowdfunding en los últimos años? No ha sido masivo, realmente. Más o menos en todo el mundo el crowdfunding es un concepto que está creciendo mucho. El tamaño, el volumen de dinero que mueve cada año está doblando cada año aproximadamente. Y en España esto se mantiene más o menos, pero siguen habiendo bastantes conceptos que no acaban de funcionar demasiado. El primero de ellos es una cosa bastante curiosa sobre la actitud que tenemos los españoles con respecto a poner en público nuestras necesidades. Y es que creo que sigue habiendo mucha gente que confunde el publicar una campaña de crowdfunding con estar desesperado y necesitar limosna. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero ese concepto está muy enraizado en la sociedad española hace 2 o 3 años, creo que ahora menos. Poco a poco no va estando menos. En cuanto al crowdfunding de inversión, seguimos un poquito lastrados por el hecho de que en España invertir en empresas no es una costumbre. De hecho, probablemente es la gente que nos está escuchando hicieran una encuesta entre ellos, encontrarían que el 90-95% de ellos nunca jamás ha invertido dinero en una empresa fuera de la bolsa. Eso es típico. Cuando típicamente te vas a Nueva York y te puede pasar que el taxista se te ponga a hablar de las últimas startups en las que ha invertido. Entonces, esa falta de cultura de inversión, somos un país de cultura bancaria, básicamente. Cuando alguien tiene 4 duros sueltos, va al banco, a ver qué le dan. Pues compra un letrero del tesoro o te compra un piso. Muy poca gente tiene la idea de buscar un proyecto en el que invertir. Entonces, el crecimiento del crowdfunding de inversión está un poquito lastrado por eso. El crecimiento del crowdfunding de recompensa está siendo... Eso sí que está teniendo, creo que, un poquito más de éxito, pero sigue lastrado por ese concepto de vas al crowdfunding porque te han dicho que no en otros sitios. A pesar de eso, yo creo que no nos podemos quejar. El crowdfunding más o menos va doblando de tamaño también en España cada año. La parte del crowdfunding de inversión ha sido un poquito diferente porque le ha salido una ley nueva, mientras tanto.
pero más o menos vamos estando ahí. Estamos muy lejos creo que España es el 14º país de Europa en inversión en crowdfunding por persona. Estamos detrás de países que uno se imaginaría que no estarían delante nuestro. Oye, ¿y se utiliza el crowdfunding para financiar proyectos de investigación o masivamente o mayoritariamente para empresas de base tecnológica? Las empresas de base tecnológica o de productos de consumo son un poquito los que más tienen. Al menos, mira, el crowdfunding básicamente se divide en dos tipos. El crowdfunding financiero, es decir, aquel en el cual tú aportas dinero a un proyecto. Y el crowdfunding no financiero, que es aquel en el cual tú aportas dinero a un proyecto, pero realmente te estás comprando un producto, ¿vale? Entonces, el tipo de crowdfunding no financiero sería, por decir un ejemplo que mucha gente conoce, el de Kickstarter o Berkami, en el cual, bueno, pues alguien ha hecho un juego de cartas o ha hecho un nuevo tipo de auriculares para ir en bici o lo que sea. Tú básicamente lo que haces es poner dinero y comprártelo. En este tipo de crowdfunding los productos culturales y de consumo son los reyes absolutos. En el crowdfunding de inversión, los proyectos tecnológicos de Internet y los productos de consumo son un poquito los que tienen más éxito, tradicionalmente. Porque si alguien te habla de invertir en algo, el hecho de que alguien te diga que vas a invertir, por ejemplo, en una marca de bicicletas de bambú, inmediatamente te resuena. Piensas, mola, pues se van a forrar. Si alguien te dice que pongas tu dinero en el desarrollo de un inmunomodulador, típicamente te has perdido en la tercera sílaba de la palabra. No vas a invertir en cosas que no entiendes. Entonces los proyectos científicos tienden a estar un poquito lastrados por eso. No obstante, lo que hemos descubierto es que a la gente le encanta invertir en ciencia. Le encanta. Especialmente en España. Yo creo que los españoles tenemos un grandísimo respeto por nuestros científicos, nuestros médicos. Son gente de la que estamos orgullosos. Casi tanto como de nuestros futbolistas. Entonces, Capital Cell, que es una plataforma especializada en inversión en salud, se ha convertido en la tercera plataforma de inversión más grande de España, lo cual está fuera de proporción. Primero, con los recursos que tenemos, no somos la empresa con más recursos de España, y está fuera de proporción con el tamaño del sector. Nos hemos dado cuenta de que o nosotros hacemos las cosas especialmente bien, que puede ser, o realmente a los españoles el concepto de invertir en empresas de ciencia y de salud les cuadra mucho. ¿Y cómo se pueden unir esos dos mundos? El mundo de las personas que quieren invertir, aunque sean unos pocos euros, y los propios científicos que desarrollan los proyectos de investigación. ¿Cómo se hace esa unión? Es una cuestión, creo yo, de... Bueno, la manera sencilla, te voy a dar aquí mi cuña publicitaria, es entrar en capitalcell.net. Pero básicamente, mira, cuando montamos Creo en tu proyecto es una empresa que duró un par de años, hicimos algunas cosas bastante sui generis, incluyendo la campaña de Pedro J. Ramírez para el español. Pero en un cierto momento, siendo biólogo, lo que me pasó es que iba a foros de inversión en los cuales cualquiera puede hacer esto. Te puedes ir a un foro de inversión, por ejemplo, el foro Capital Pymes en Barcelona o el foro de ESA de Col·legi de Metges, hay uno el 19 de julio, creo, y te vas a poner en un auditorio en el cual van a haber 7 o 8 empresas que van a explicar su propuesta en 10 minutos. Iba a muchos de estos y me daba cuenta de que los inversores que escuchaban a alguien decir que explicar su plan para hacer bases de pizza congeladas o una app para descargarse mapas de puertos deportivos o para hacer testamento online o cualquier cosa, encontraban rápidamente comprensión. Y al final del evento, cuando tenían que votar cuál había sido el mejor, ganaban esos. Y el tipo que aparecía por allí proponiendo un sistema de peptidomiméticos o cualquier otra cosa, sistemáticamente salía de allí sin el interés de nadie. Después de ver esto repetido varias veces, me dio la impresión de que el problema que había es de comunicación. Las empresas de biotecnología en particular son las empresas, es el sector de inversión más rentable del mundo. Incluso en España, desde 2008, el sector refugio no es el ladrillo, es la biotecnología. Si te miras las tasas de supervivencia de empresas, es menos arriesgado invertir en empresas de ciencias de la salud que en apps. Pero eso no estaba llegando al inversor. Y una de las razones es que los científicos en una presentación de 15 diapositivas tienden a poner 14 sobre su producto. ¿Qué les ha pasado a los ratones? Muchos gráficos.
les cuesta un montón utilizar la palabra prioridad en vez de prevalencia. Les cuesta un montón utilizar palabras que la gente entiende en vez de palabras que la gente no entiende, con lo cual lo que hay es una desconexión comunicativa. Entonces pensamos, nuestros mismos proyectos, explicados de una manera un poquito más sencilla, yo creo que se puede explicar cómo se puede mejorar el proceso de quimioterapia sin hacer demagogia. Se puede explicar en palabras que la gente entiende, pero con seriedad. Creo que esto puede ir acompañado de unas explicaciones generales sobre por qué el sector es un buen sector de inversión. Una educación a inversores, digamos. Entonces esto es lo que montamos, una plataforma que tiene como misión educar a los científicos para que expliquen lo que hacen de manera que se entienda. Y aquí nos vamos al ejemplo de Internet muchas veces. Creo que nadie invertiría en una app si el tipo se pone delante de los inversores y empieza a explicar cuáles son las características de los tipos de JavaScript que va a utilizar. Con la ciencia pasa un poquito lo mismo. Entonces está eso y luego está la educación a inversores para que entiendan que, aunque ellos no sepan lo que es el mercado de los inmunosupresores para inflamación, es un mercado de 40.000 millones de dólares. ¿Y cómo llegáis a esos inversores? Están ahí, en realidad. En España hay mucho dinero, en España y en todas partes. Mucho dinero, muchísimo. De hecho, siempre citamos un ejemplo bastante interesante, y es que en 2007, cuando todo iba bien, España construyó más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Es mucho dinero, y tenemos dinero para hacer cualquier cosa, pero tiende a acabar en el lugar equivocado. Entonces, contactar con gente que tiene dinero no es tan complicado como convencerles de que hay alternativas al ladrillo. ¿Y cómo se hace eso? Tiempo, cariño, explicaciones. Yo creo que hay un montón de mensajes que la gente entiende a la primera. Tú te puedes poner delante de un montón de gente con dinero y hacerles ver con cifras financieras dónde va a estar mejor su dinero. Les puedes explicar, incluso puedes apelar a argumentos un poquito más emocionales, si quieres. Por ejemplo, tú tienes 55 años y mucho dinero, mucho dinero, quieres invertirlo. Tu abuelo tuvo diabetes, murió a los 60. Tu madre tuvo diabetes, lo pasó muy mal. Y tú tienes diabetes. Entonces, la diabetes no tiene cura. ¿Qué necesitas ahora mismo? ¿Otro pelotazo inmobiliario en algún sitio? ¿O una probabilidad razonable de que alguien pueda curar tu diabetes? Bueno, pues ¿por qué no invertir en eso? Diabetes, Alzheimer, quimioterapias, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un argumento de un cierto egoísmo. Invierte en algo que te puede beneficiar. Pero de todas maneras, lo que nos hemos dado cuenta es que no es que la gente no sea sensible a estos argumentos. Muchas cosas son nuevas. Entonces, la razón por la cual Capital Cell empezó muy pequeñita y está más que doblando su volumen cada año es también porque estamos haciendo un poquito la gota malaya. Tenemos un reto que, esto es una advertencia a cualquiera que quiera montar una empresa. Si tienes una empresa que va a vender a un mercado que ya existe, adelante. Si el éxito de tu empresa pasa por cambiar la cultura del mercado, cuidado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El éxito de Capital Cell pasa por cambiar la cultura de la población española en cuanto a invertir en riesgo y en cuanto a invertir en ciencia. Cosa que estamos haciendo con mucha alegría. Y creo que con un porcentaje de éxito razonable. Muy bien. Daniel, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica? Yo creo que es el consejo que suelo repetir en público siempre que puedo, y es que en general montar una empresa es algo que todo el mundo debería hacer. No creo que fuera una mala cosa de quedar incluido en la parte curricular de las carreras universitarias, porque es una cosa, como decía Coco, de cortarse el pelo. Montar una empresa no duele. Es una cosa que se puede hacer con relativa facilidad. No es una cosa, a lo mejor tenemos clavada en la cabeza una idea de lo que es montar una empresa, que consiste en levantar muchísimo dinero, tener una oficina, una secretaria, 7 empleados, pesadillas con Hacienda. No. Eso llega en el tercer año. Pero montar un proyecto de empresa de entrada, creo que puede pasar un poquito más por la experiencia que tuve con Musicalia. Es una cosa que haces porque te gusta, porque quieres, porque el tiempo que le dedicas te apasiona y porque los recursos que te consume en un principio son asumibles. Yo creo que no hay ninguna empresa que uno no pueda empezar prácticamente en casa.
Daniel Oliver, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer enorme por mi parte. Hola de nuevo. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. No olvidéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando las palabras Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides por favor de calificarnos con estrellas o dándole a like o mandándonos simplemente un comentario. Nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con las entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos y para investigadores. Y si lo que te interesa son los servicios de consultoría personalizada, deseas recibir información sobre seminarios y talleres futuros o quieres hacernos algún comentario, escríbenos por favor a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Pues alternativas al mundo académico, pero también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.